Este suceso inolvidable podría resumirse en una instantánea, en una fotografía que cumple ahora 20 años. Hemos hablado con el periodista, el reportero gráfico que la hizo. Y pocas veces un cliché comprende y resume tantas cosas. Un individuo de cara contraída, con la chaqueta rasgada y una canana de cazador, está siendo capturado como se captura en Alimaña, en mitad del monte, estaba escondido. Y en ese rostro y en ese tormento la locura, pero también 9 cuerpos acribillados prácticamente en la única calle de un lugar marcado para siempre, Puerto Urraco. Han sido muchos los amigos que en estos años nos pedían que ahondásemos en la tragedia, pero les confesaré que no era fácil, ni siquiera era fácil para uno de nuestros reporteros acudir de nuevo al pueblo donde todo ocurrió. Han pasado 2 décadas, pero las heridas están tan frescas, tan abiertas. Hay quien dice, sin embargo, que con la muerte reciente de este hombre en la cárcel ahorcado, por fin se pone un punto final a esta dramática historia. Una historia que nace con venganza, con recelos, con extraños acontecimientos. La madre de esta familia que muere en una casa con un extraño incendio, amoríos, 2 familias, 2 clanes enfrentados. Y al final pasó algo en aquel verano de la sequía de 1990. Pero se descubrieron muchas más cosas que pocas veces se han contado. Un periodista que va a estar aquí se coló de alguna forma en la vivienda donde todo esto, donde toda esta locura se gestó, y va a contarnos algunas cosas sorprendentes. Viajemos, por lo tanto, 20 años después, a un lugar cuyo nombre, para muchas personas, significa todavía escalofrío. Un lugar manchado por la sangre. Un lugar que se llama Puerto Urraco. Porque yo no venía para matar a nadie, ¿sabe usted? Yo vine para ser honrado y trabajador como lo he sido y lo puedo demostrar toda mi vida. Pero lo cierto es que mató. Bueno, lo maté en un momento que tenía la cabeza en blanco y yo no sabía lo que hacía. Hay lugares que pasan a la historia por una mala jugada del destino. Nombres que quedan injustamente manchados por sangre inocente. Pueblos marcados por la tragedia que permanecen en la memoria colectiva, a pesar del paso de los años. El 26 de agosto de 1990, Emilio y Antonio Izquierdo irrumpieron en esta, la calle principal de Puerto Urraco, para dar forma a su odio contra los Cabanillas. Pero no hicieron distinciones. Para ellos, todo el pueblo era cómplice de la familia rival. Dispararon sobre hombres, mujeres y niños. El resultado, 9 muertos y 6 heridos. Recuerdas pues, un padre muerto, recuerdas un hermano herido, recuerdas unas niñas muertas. Recuerdas todo el ambiente malo que se crea en ese momento en un pueblo sencillo, y luego lo que sigue recordando más con el tiempo es el dolor de unas personas que tardan mucho tiempo en superar unas cosas, unas más que otras. Creo que bueno, que gracias a Dios con el tiempo pues bueno, han ido encajándolos cada uno como ha podido. De hecho, Manuel Cabanillas es padrino de mi hermano y su mujer, por supuesto, también. Son compadres, mi padre y ellos. Además, el día aquel que ocurrieron los hechos, habíamos estado por la tarde en otro pueblo que se llama Esparragosa la Serena, que está a 6 kilómetros de aquí, y habíamos quedado a partir de las 12 de la noche para echar unos bailes. Cuando de repente vino el hermano de mi mujer y me dijo que no esperara a Manuel, porque lo habían matado. Cuando íbamos llegando a Puerto Urraco, en todas las intersecciones encontrábamos controles de la Guardia Civil y nos decían, ¿dónde vais? A Puerto Urraco. Tened cuidado porque allí ha habido un tiroteo y sí, a eso venimos. Pero es que los que han provocado el incidente, la tragedia, no lo hemos cogido. Y era de noche, pues bueno, cada vez íbamos, a medida que nos íbamos acercando al pueblo, pues íbamos con más tensión. Naturalmente me encuentro todavía las huellas del crimen. Me encuentro sangre en la calle, no había podido ser todavía limpiada. Me encuentro pues las casas cercanas a donde había ocurrido la tragedia, agujereadas con la posta que ellos habían
disparado, sobre todo en los corralones, las puertas de los grandes corralones, pues se veían perfectamente No vi casquillos de las escopetas, de los cartuchos, seguramente porque la Guardia Civil los habría retirado como pruebas de los disparos. Me encontré muchísimo silencio y luego cuando ya fuimos entrando en algunas casas que estaban abiertas, pues las casas que estaban abiertas, en una de ellas pues había, esa imagen no se me puede olvidar, había en una mesa camilla pues habían colocado una caja y dentro estaba un señor que había fallecido, ¿no? El redactor jefe nos dijo, no veniros de ahí sin la detención de los... Entonces, bueno, nos vamos a quedar. Pero claro, nos vamos a quedar, ¿dónde? En el coche. Cuando nos dijeron, ¿y el coche cuál es? Pues el que está detrás de la furgoneta blanca. Esa furgoneta es la de los asesinos. Entonces, coño, precaución. Y nos quedamos allí con el Guardia Civil. Y había un callejón que era por donde habían entrado ellos. Y el mismo enfrente estuvimos toda la noche. Pero sin saber que ellos estaban del otro lado del callejón, apostados, que estaban allí pasaron toda la noche. Si se le ocurre entrar otra vez... Hay una circunstancia especial que yo la recuerdo, que es un despertador sonando. Un despertador sonando constantemente durante la madrugada a partir de las 5:30, que debía despertar a los muertos que habían caído asesinados por los hermanos Izquierdo, en la misma casa donde ellos vivían, que estaban tomando el fresco en unos veladores. Y el despertador seguía sonando, como si quisiera despertar a los muertos. Es una señal de un disparo de cartucho de una de las escopetas que llevaban los guardias civiles. Hizo el momento de la detención en sí, ¿no? Que era cuando yo pude hacer la foto en la que Antonio Izquierdo, que era el que venía de frente, cogido por dos guardias civiles, por un sembrado de maíz muy cercano a Puerto Urraco, en la misma calle central de Puerto Urraco, y allí donde hice la imagen. Bueno, ellos entraron por el callejón y, hombre, y todas las hipótesis apuntan que estaban esperando a la familia de los Cabanillas. Y cuando vieron las dos hijas de Antonio Cabanillas, pues dispararon a las dos. Como lo dispararon enfrente de un centro social, cultural que había en el pueblo, pues estaban con veladores, tomando la gente pues, un refresco y tal, pues ya empezaron a disparar a todo el mundo. Y entonces el Guardia Civil nos estuvo comentando que todo el problema de familia que hacía 30 años atrás, que ya hubo otro muerto, uno de los hermanos Izquierdo había matado a un hermano de los Cabanillas por un tema de linde y tal, pero también en el pueblo se comentaba de que había un problema sentimental porque ese que murió era novio de la hermana mayor de los Izquierdos. Lo que a nosotros nos contaba era la historia nuclear del incendio de la casa, que pudo ser pues, pues la causa fundamental por la que se desarrollara esta tragedia. La madre muere abrasada, quemada dentro de la casa, y los hermanos Izquierdo, yo creo que nunca, jamás, se creyeron que no fueran los Cabanillas y el pueblo, con su silencio, los culpables de la muerte de su madre en la casa. Y estos señores bajaron por el callejón cerca de mi casa, bajaron armados y salieron a disparar a diestro y siniestro. O sea que no hay... Al primero que veían a ese le tiraban. Bien inducido por sus hermanas, puede ser. Pero ellos tampoco estaban bien de la azotea. Primero murieron las hermanas, luego murió Emilio y finalmente Antonio, que se quitó la vida cuando le faltaban 5 años para cumplir la condena. Cuando supimos que se había muerto en la cárcel de esa manera, pues me acordé de las palabras de Antonio Cabanillas en Puerto Urraco, con sus hijas de cuerpo presente, allí al lado de la camilla, cuando me dijo que estos dos tenían que morir ahorcados. Y, bueno, pues fue el triste final de uno de ellos. Mi madre es una persona que ha sufrido mucho. Mi madre, en cierto modo, no sé, mi madre en cierto modo se alegra de que esta persona haya fallecido, sobre todo por
Porque mi madre, aunque han pasado los años, yo creo que sigue teniendo ese punto de dolor de madre de antes, ¿no? Que lo tiene trabado ahí todavía, ¿no? Las personas que en su momento mataron, asesinaron, vejaron al pueblo y crearon todo esta parafernalia que va durando año tras año, al morir esta persona es como que la gente, por lo menos yo lo que veo en la gente mayor es como que ya descansa, es decir, bueno, se han pagado las culpas, los asesinos han fallecido todos, es como que se cierra un ciclo, se cierra el ciclo de Puerto Urraco, digamos. Han pasado casi 20 años, pero las imágenes siguen calando muy profundo. Ojalá sea como dice uno de los entrevistados, punto final para la historia de Puerto Urraco, aunque creemos que el estigma sobre ese nombre va a ser difícil de borrar. Es un reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Iker. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Con documentos, sí, con elementos, con historias, permitidme que la primera descripción del misterio que se encierra en la matanza de Puerto Urraco sea la de un periodista de raza, como es Pedro Avilés. El 10 de septiembre del 90, poco después de los hechos, publicaba un reportaje, un dossier. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Pedro es un ejemplo, como tantos otros compañeros, de ese periodismo al límite, al máximo, para sacar toda la información. Y evidentemente uno de los cometidos que él tenía, y exclusiva que fue, es el epicentro, el lugar donde se gesta esta tragedia, el lugar donde los hermanos Izquierdo tenían sus altares, sus velas, sus fotos de santos, donde se empezó a idear esa historia terrible. Pedro estuvo dentro de esa casa y quiero que me cuentes tus sensaciones, que me recuerdes cómo es ese momento. ¿Cómo lográis primero eso? Pues en principio lo que me gustaría decirte es que no dábamos crédito a que para nosotros era un crimen, dentro de todo lo horribles que son los crímenes, múltiple. En ese momento había 7 personas muertas, había 2 heridos que después terminaron por morir, pero no pensábamos que nos iba a impresionar tanto un dato. Pero estaba toda la casa, absolutamente toda, llena de estampitas de santos, diversos santos, por cada rincón de la casa, y de velas de distintos tamaños que adornaban a estos santos, ¿no? De hecho, nosotros, como no había luz eléctrica, aunque era por la tarde cuando tuvimos oportunidad de entrar en la casa, nos alumbramos con una de esas velas, encendimos una de esas velas para examinar cuál era todo el entorno, ¿no? ¿Y cómo es el momento, Pedro, en que tú, con una de esas velas de los hermanos Izquierdo, que han protagonizado, yo creo que la matanza más que va a quedar en el siglo XX como más importante, más mediática, se podría decir, aunque no sé si esta palabra es correcta, ¿cómo es tu sensación cuando vas por ese pasillo? ¿Hablas de toda la casa llena de estampitas? O sea, no es un lugar. No es un lugar, cada toda. rincón de la casa. Nada más nosotros entramos por la parte de atrás, por un patio exterior que estaba reventada la puerta, porque lo había reventado la Guardia Civil, que daba a la cocina. A partir de ese momento había un pasillo a la izquierda y luego inmediatamente pasabas a las dependencias diversas de la casa. Había una especie de recibidor que iba a dar a la entrada y luego estaban las habitaciones interiores. Ya no en la cocina, pero desde el momento que entrábamos en ese pasillo y en el recibidor de la casa, nos quedamos asombrados al ver tal cantidad de santos y velas por todas partes repartidos. De estas cosas que uno piensa, uno termina siendo bastante sobrio cuando ve este tipo de cosas. Esta gente se ha vuelto loca, pero ahí hay algo que te está explicando los porqués en un sentido, ¿no? O eso pensamos nosotros cuando estuvimos ahí dentro y vimos esa profusión de santos y santas por todas partes. Sentiste un escalofrío, me imagino, Pedro, ¿no? Sí, sentimos un escalofrío, aunque en esos momentos está uno tan en caliente que es difícil sentir poco más que asombro, ¿no? Y fue lo que sentimos, un asombro increíble, ¿no? ¿Qué notaste en el pueblo? Es una cosa muy curiosa porque yo al ver este reportaje de Paco, 20 años después, tenemos a 2 periodistas que han estado allí en un intervalo de 20 años, hay un silencio, las crónicas de prensa hablan del silencio de Puerto Urraco absoluto y veo, Paco, planos tuyos sin nadie, absolutamente nadie en ese pueblo. Están ese silencio cansados. se ha convertido en una especie casi de arquetipo de esta Lógicamente población. porque estamos hablando de un sitio muy especial, con muy pocos habitantes,
y todos tocados por la tragedia, porque el que no tiene un padre muerto, tiene un herido o ha tenido que sufrir pues el asedio de los medios que quieren saber cómo es posible que en el siglo XX, en un rincón de España, pueda suceder esto. Porque sucedió en ese rincón, ellos también lo saben, sucedió allí en Puerto Urraco, pero podría haber sucedido en otro lugar, porque en todos los pequeños pueblos hay rencillas, hay viejos odios que no llegan a más, son rencillas por las tierras, amoríos. Aquí había algo más, había una familia especial, que eran los Izquierdo, y a los que hay que culpar de lo sucedido. Los Cabanillas fueron las víctimas y el pueblo de Puerto Urraco fue la víctima, porque aún hoy sufren las consecuencias. Puerto Urraco, como tú bien decías, está unido a aquella masacre, a aquella matanza incomprensible, que fue como cualquier matanza en el lejano oeste. Claro, nos suena de suceso americano, ¿no? Estos dos hombres que se arman, se escondieron y atacan a todo el mundo al final. Exacto, Ya no solo se centran en un la callejón. familia rival, sino a todo el mundo. Fíjate cómo fue, que es que se esconden y esperan a que anochezca para que la gente vaya saliendo de esas casas, porque la gente en Puerto Urraco vive mucho, o en el campo o dentro de las casas, porque hace calor y porque la misma constitución del pueblo invita a ello. Sí. Cuando empiezan a salir y salen allí, se sientan en esas sillas, en esas mesas, es cuando atacan, cuando tienen a todo el pueblo expuesto. Y los primeros en caer, las primeras en caer, son las hijas de los Cabanillas, dos niñas pequeñas que nada tenían que ver con los odios y con las viejas rencillas. Así que quede muy claro que son los Izquierdo los que acaban matando al pueblo. Si me permitís la licencia, yo más que con una venganza del oeste, la compararía con una venganza mafiosa siciliana, ¿no? Una venganza siciliana que además viene de familia, ¿no? Efectivamente, el pueblo, Puerto Urraco, la primera sensación que nosotros tuvimos, que contrasta, o que es comparada con la que Paco nos dijo que había tenido, es exactamente la misma. Parecía que hay un pueblo del oeste, con dos filas de casas a un lado y a otro, polvoriento cuando estuvimos nosotros, porque era agosto, finales de agosto, que hacía muchísimo calor, ¿no? Pero lo que ahí se produjo, esa sensación que nosotros teníamos después de averiguar los entresijos, los porqués, el por qué podía haberse producido aquello, y cuando las gentes de allí locales nos contaron la historia de venganzas y de resentimiento de hacía muchos años, de posibles amoríos entre los Cabanillas y una de las hermanas Izquierdo, la muerte en extrañas circunstancias en el 81, si no recuerdo mal, de la madre de Antonio y de Emilio, que murió en un incendio que los Izquierdo adjudicaron a los Cabanillas. Y las primeras que mueren efectivamente son las dos hijas de un Cabanillas. Yo creo que no fue casual que murieran estas dos niñas. Estaban cumpliendo esa venganza. ¿Pero qué haces? ¡Estáis loco! Esto, más las imágenes que nosotros vimos allí dentro, vienen muy al hilo de esta venganza siciliana tipo mafiosa, aunque no tenga que ver, efectivamente, ni la cultura sea la misma. Ahora me vas a enseñar algunos documentos, Pedro, que tú llegaste a conseguir, que son impresionantes. Tiene un documento del dossier de Pedro Avilés, el doctor Cabrera. Nos ha dicho, mientras veíamos el reportaje, algo muy interesante. Son dos hermanos, los cuatro protagonistas, las dos hermanas, que parece que algunos dicen que dominaban psicológicamente o obligaron casi a estos dos hermanos a ejecutar el crimen, han ido desapareciendo y el último de ellos se ha ahorcado, como decía la siniestra profecía que comentaba uno de los testigos, recientemente en la cárcel. Y tú extraes que ahí se ven cosas psicológicamente en la escritura. Es una carta de arrepentimiento, ¿no? Sí, sería conveniente quizá enfocar con la cámara esta carta, no sé si se podrá. Aquí hay dos firmas, una en grande, que es el hermano mayor, el líder, digamos, el líder de los dos. Al que veíamos iniciando el reportaje de Paco, dirigiéndose al juez. El primero que muere. Se me fue la cabeza, ¿no? Eso es. Y después otra pequeña, que está al lado, que es la firma del hermano menor, que prácticamente es la sombra del mayor. Estos dos eran dos aculturales, que no enfermos mentales, porque en el juicio quedó terminantemente claro que ellos no padecían un trastorno mental. Ellos tenían ganado, llevaban las cuentas y sabían lo que hacían. Y no fue un arrebato, como ya habéis explicado, el matar no fue un arrebato, fue premeditado. Cargaron los cartuchos esos durante un año para que no les costara dinero el comprar cartuchos para matar al pueblo. Sí. Tú imagínate cargar, como se hacen los cazadores, recargar cada cartucho para ahorrarse dinero. Hay que ser diestro. La casa era un altar donde había una ¿Qué significa eso, doctor? Eso significa que era una familia enferma, pero enferma como familia.
Que esto es muy importante que la gente lo entienda, porque puede haber una familia enferma y dentro de esa familia enferma un individuo estar sano pero influido por. Y eso es lo que en el juicio quedó claro. Las hermanas eran unas paranoicas, realmente acabaron en un psiquiátrico, murieron en el psiquiátrico, y estos dos padecieron, entre comillas, porque no se les puede excusar, la influencia de lo que los franceses llamaban la folia de. Pero la llevada locura, a 4 personas. Efectivamente. Las hermanas Iker que decían que oían constantemente un ruido en su cabeza. Que, por ejemplo, una de las historias que se cuentan y que se justifica por qué no había electricidad es porque escuchaban un zumbido y a los hermanos les dijeron que estaba el zumbido por toda la casa, y los hermanos, intentando evitar ese zumbido, pues acabaron con la electricidad, rompieron los cables eléctricos, iluminaron toda la casa de velas. O sea, vivían en la oscuridad con las más velas. absoluta. Y los vecinos de Monterrubio decían, eran personas normales, pero la verdad es que no teníamos ningún trato con ellos. Los hombres trabajaban y las hermanas estaban dentro de esa casa, que era, en efecto, como dice el doctor, una especie de altar. Hay unas imágenes que también dan la vuelta al mundo, porque esta noticia evidentemente salió de las fronteras españolas. En un tren, las cámaras graban a las hermanas, todo el mundo pone luego ese término de la España negra, la España de Goya, la España que regresa. Aquí hemos estado comentando, viendo el reportaje, que esto ocurre en todos los países. Exactamente. La leyenda negra, en ponernos leyendas también somos los primeros, nosotros mismos, pero es verdad que es algo que ocurre. Pero era tan plástico a nivel de esa negrura, las fotos eran tan plásticas que no nos extraña que la prensa, pues bueno, las difundiese de esa manera. Hay una imagen que quiero que veamos, eran las hermanas. Doctor, no sé si se puede hacer alguna lectura, imagino que es complicado, pero esta escena de las dos hermanas enlutadas, Dos hermanas enlutadas que aparentan sufrimiento pero no lloran. Es decir, estas dos fueron diagnosticadas de paranoia, es decir, psicosis paranoica. Y ahí estaban ya comprimidas por el impacto de lo que había pasado. Qué curioso es eso, doctor. Hacen aspavientos pero no lloran, y no eso lloran. Significa algo psiquiátricamente. Eso significa que la afectividad de estas dos hermanas estaba rota. Es decir, uno cuando tiene sentimientos los tienes, pero no ríes y lloras en fracciones de segundo. Estas personas, cuando tienen ese trastorno grave, la afectividad está rota y entonces pueden poner esta cara de decir, nos han pillado, ¿qué ha pasado?, pero sin lágrimas. Hay que tener en cuenta, Iker, que ellas huyen del pueblo. Ellas saben que sus hermanos van a cometer esa atrocidad y ellas se van. Se marchan primero a Puerto Llano y luego a Madrid. Por eso están en el tren volviendo a Badajoz, porque realmente quien es el juez quiere interrogarlas, y ellas se han ido sin dar ninguna explicación, sin saber por qué. Muy fácil. Ellas sabían que sus hermanos iban a cumplir esa venganza que durante años ellas habían alimentado. Habían dicho que los camarillas eran pues los que les habían hecho la vida imposible, cuando realmente estaban viviendo hasta en un pueblo vecino, estaban en Monterrubio. Pero larvaban todo ese odio. Seguían diciendo que la generaciones. madre de la familia había sido asesinada y que los camarillas no se podían salir con la suya, cuando la realidad es que en Puerto Rico se estaba haciendo una vida completamente normal. Fíjate hasta qué punto es premeditado que uno de los hermanos dijo que se comete ese día 26 de agosto porque si no hiciera calor él no hubiera podido disparar porque tenía artrosis y no podía haber accionado el gatillo. Hasta ese punto pensaron calculado el día en el que tenían que matar Pedro, al pueblo. ¿Qué se contaba días después, cuando tú estás ya haciendo ese reportaje y estás en la casa y contemplas el trasfondo, ¿no?, que quizá nadie había hecho mucho caso a esto, de las propias hermanas? Incluso algunas películas, como El séptimo día, con escenas casi que rozaban lo místico, el delirio místico, las ponían como auténticos cerebros de esta operación. Bueno, cuando nosotros estuvimos allí, que efectivamente fue al día siguiente de producido el crimen, había sangre en las calles, como han contado los compañeros. Esas imágenes que hemos visto en televisión, ¿tú las viste? Sí, claro. Que nosotros estuvimos... Y era un baño de sangre 8 horas real. después de... Sí, un baño auténtico de sangre. Era terrible ver ese pueblo, efectivamente, con los portalones llenos de agujeros de munición del 12, que eran postas del 12, la que se utiliza para caza mayor. Creo que, si no me equivoco, hay 9 balines en cada uno de esos cartuchos, ¿no? Es terrible las heridas que producen. Pero lo que nosotros percibimos entonces es que la gente estaba aterrada, completamente aterrada. Nadie quería declarar, y los pocos que declaraban en caliente entonces, que a nosotros nos hicieron declaraciones, por ejemplo, el padre de las 2 niñas asesinadas esa noche, no daban crédito a lo que, como no da crédito nunca a nadie cuando suceden este tipo de cosas, pero en un sentido nosotros sí pudimos percibir que se estaba cumpliendo un ciclo de venganza. Lo pudimos percibir, porque ya habíamos indagado antes en el pueblo, nos habían contado esta historia de los amoríos entre la madre de los hermanos Izquierdo y uno de los Cabanillas. Y luego ese acontecimiento la raro muerte. ¿Qué sabemos de la muerte, Pedro?
se habla constantemente de la muerte de la madre de esta familia, que luego ejecuta a todo el pueblo prácticamente, en un incendio extraño. Sí, un incendio extrañísimo que los hermanos Izquierdo achacan a Antonio Cabanillas, el padre de las dos niñas. Sin pruebas, me imagino. Sin ninguna prueba. Y de hecho, en la carta, en esta carta manuscrita que nos enviaron a nosotros, ellos lo que están pidiendo es justicia para ese crimen. Es decir, ellos cuando están en la cárcel ya están diciendo: solo queremos hacer público el arrepentimiento y que se haga justicia con las personas que mataron a nuestra madre. ¿Eso os lo envía a vosotros? Sí, sí, esa es la carta que tiene el doctor ahí Está escrito aquí. Yo me volví loco desde el día en que vi a mi madre muerta. Es que está escrito. Esta es una carta escrita para él. Antes. Claro. Es decir, esta es una cosa larvada y preparada durante años y años. Es decir, es algo verdaderamente impresionante. Lo apasionante psiquiátricamente de este caso es que esa venganza se convierte en verdadero delirio. Un delirio de venganza. ¿Y por qué? Hay una pregunta ahí que es curiosa. ¿Por qué, si hay una venganza, unos rivales, una historia de clanes, por qué de pronto todo el pueblo se convierte en víctima? Porque hay un instante en que en esa calle que Paco ha vuelto a recorrer, todos son presas y disparan a cualquier persona. Porque ¿qué ocurre ahí? Estos salen de caza, porque ellos ya van vestidos de caza. Las vemos con cananas claro, en la foto que ahora vamos a porque ver. eran cazadores, salen de caza, quitan las caras a la gente. Cuando uno va a matar de esa manera, premeditadamente, la única forma de superar ese tabú que hay a matar a otro es quitarle la cara. ¿Cómo puedes matar a una niña con una escopeta? Y al quitarle las caras, todos los que estaban en la calle eran enemigos suyos. Además, ellos consideraban que nadie les había ayudado a esclarecer ese crimen. Quede dicho que todo el pueblo estaba en contra. Claro, por supuesto. Y el juez, cuando se produce la tragedia, investiga de nuevo estos hechos anteriores y no encuentra ninguna prueba de que los Cabanillas hayan forzado ese incendio. Al revés, parece que fue una mala combustión de una estufa que tenían allí la que produjo el incendio. Una cosa que hemos visto en otras ocasiones. Nunca se arrepintieron de eso. En todos sus años de cárcel, jamás se arrepintieron de aquella masacre. De hecho, hubieran vuelto a disparar, ellos mismos decían, dijeron palabras textuales, si llegamos a estar en libertad cuando se producen los entierros, hubiéramos vuelto a disparar sobre el pueblo en los entierros. Fíjate hasta qué punto odiaban a Puerto Urraco. El odio, como elemento engendrado ahí. Permíteme una cosa, Pedro, porque quiero que me enseñes algunos documentos que tienes ahí. Sí, vamos a ver esta imagen, esta fotografía que yo mostraba antes en papel. Bueno, la obtiene en un documento periodístico excepcional uno de los periodistas locales de la zona, demostrando en Extremadura y en toda España que se hacía un periodismo de acción excepcional. Es que esta foto, hay dos imágenes, ¿no? Yo creo que resume tantas cosas, tiene tal potencia. Doctor, yo no sé si se puede hacer alguna lectura más allá de la pura imagen de ese instante, de ese momento. ¿Qué individuo es ese, no? Hombre, no se le ve bien la cara. Tenemos otra donde se le ve más, sí, pero es una caza que vemos la canana ahí, ¿eh? Vemos la canana. Sí, es la cara del cazado. Quiero decir, ellos en realidad no querían ser cazados porque se habló de que ellos al final como que se dejaron cazar. No es cierto. Ellos eran cazadores y se ocultaron, y si hubieran podido correr, corrió uno de ellos, hubieran corrido. Pero claro, 200 guardias civiles en una persecución masiva donde toda España estaba pendiente, y claro, es la cara de un pobre hombre. Sí. Quiero decir, un pobre hombre asesino. ¿Y dónde iban a ir, doctor? Si no tenían horizonte donde ir. Solo tenían el horizonte de Puerto Urraco y nada más, ¿no? Yo creo que habían huido exclusivamente porque no querían ser detenidos. Quizá es posible que en esas horas de detención, hasta que los detienen, pasan bastantes horas, y de hecho la Guardia Civil estaba bastante asustada pensando que podían matar a más gente. El terror del pueblo. Exactamente, un horror del pueblo, fue terrible. Yo creo que en esas horas ellos recapacitan en un sentido que qué barbaridad hemos hecho. Aunque en otros sentidos estoy convencido que estaban pensando, por fin hemos hecho justicia, la justicia que no quiere hacer la justicia. Fíjate el miedo de los periodistas que están allí informando, y están a 15 o 20 metros de donde están ellos escondidos. Si llegan a volver a salir, como ellos mismos cuentan, pues no sabemos qué hubiera pasado. Lo que está claro es que se asustaron al ver tantísima Guardia Civil. Ellos a lo mejor no habían pensado en la repercusión que iba a tener aquella acción, y gracias a Dios pues no siguieron disparando sobre más personas. La imagen del cazador cazado. Pedro, ¿tienes algunos documentos que pudiste obtener en tu investigación periodística? Sí, en ese momento. Recogen también un poco verlos ahora, a nosotros nos llegó de manera anónima la revista Interview, que es donde nosotros trabajábamos entonces cuando hicimos el reportaje, los documentos nacionales de identidad de los hermanos Izquierdo y de la madre que es la que muere en el incendio extraño. Muere en el incendio, sí. En el incendio. Pásamelo, Paco, un momento.
el documento y de uno de los ejecutores también, ¿no? Ajá. Isabel Izquierdo, que de es... los dos hermanos, es de uno de los ejecutores, perdón, Antonio Izquierdo, y de Jerónimo, que es uno de los que murió antes por este tema de amoríos. O sea, en estos viejos DNIs, toda la historia de una tragedia perfectamente plasmada. Y ya la expresión incluso de uno de los hermanos Izquierdo en el propio DNI impresiona, ¿no? Que es, como tú decías, doctor, la sombra, sí, el autómata que sigue instrucciones del hermano que... Completamente. O sea, este hombre, incluso en la cárcel, él vivió a la sombra de su hermano. Ellos no hablaban con ningún preso, vivían aislados, no hacían ninguna relación social dentro de la cárcel. Tuvieron muchos años en la cárcel de Badajoz y vivían como auténticos eremitas dentro de la prisión. Es noticia el hecho, por eso lo traemos también, no solo porque pronto se cumplirán 20 años, 2 décadas, parece mentira, de los hechos de Puerto Urraco, sino porque recientemente en la celda se ha ahorcado este individuo. Sí. ¿Por qué se ha ahorcado? Claro. ¿Y ahora? Porque, claro, le quedaban 5 años para acabar. Su hermano ya había muerto, las hermanas estaban muertas. Este era un pobre hombre. De todos, el más pobre hombre era este. Pudo disparar, o sea, mató, pero era un desgraciado, entre comillas. Quiero decir, una persona sin mucha personalidad. Entonces, solo, en la cárcel 5 años más y luego sin expectativas, y se quitó de en medio. Además, tenía el deber, tenía la sensación del deber cumplido. ¿Para qué vivir? Probablemente. ¿Para qué vivir? ¿Pone punto final, creéis, a Puerto Urraco? ¿O todavía para la prensa, tú, Pedro, hace 20 años, tú ahora mismo, Paco, prácticamente, sigue siendo ahí declaraciones, ¿no? De estamos hartos ya de que sale de Puerto Urraco, pero la gente de Puerto Urraco tiene que entender que esto es un hecho que quedará en la historia. Es que es un caso especial. Es un caso especial, pero yo creo que sí, desde mi punto de vista, hay un punto y final ya con esta historia, ¿no? Yo creo que ha habido un punto y final, lo hay indudablemente con la muerte de Antonio Izquierdo ahora mismo, ahorcado, pero ya antes de la muerte de Antonio Izquierdo había habido un punto final entre el pueblo, entre unos y otros, ya había habido ese punto final. La gente de Puerto Urraco está realmente muy dolida por haber salido, como no podía ser de otra manera, porque no podía ser de otra manera, en los medios de comunicación. Además, un nombre, Pedro, Paco, lo decíamos antes, tan distinguible, tan extraño, sí, que todo el mundo se ha quedado con eso. Que iba a ser un nombre más habitual y se acaba perdiendo como en otros crímenes. Es un nombre árido. Puerto Urraco, claro. Es un nombre árido, efectivamente, y se nos ha quedado a todos en el imaginario, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Es la tragedia de Puerto Urraco, se cumplen 20 años y quizá, lo volvemos a decir, ojalá sea el punto final. Las imágenes para el recuerdo, la imagen también de lo que puede hacer el odio larvado durante generaciones, un pueblo estigmatizado. Si hay pueblos marcados en otros aspectos, como puede ser Belme de la Bralera con sus caras y tantos otros en el misterio, este es por la tragedia y el crimen. Tragedia y crimen que hemos recordado con Paco Pérez Caballero. Gracias por el reportaje, Paco. Muchas gracias, Iker. Impresionante las imágenes de archivo que nos devuelven ese impacto de la sangre derramada en las calles, la increíble odisea de Pedro Avilés dentro de esa casa y con reportajes fantásticos y obteniendo documentos increíbles, físicos. Gracias, Pedro, como siempre. Muchas gracias a ti. Doctor Cabrera, como siempre, muchísimas gracias. ¿Crees que puede haber un crimen similar 20 años después? ¿Que el caldo de cultivo puede generar una matanza de humanos como este? Yo creo que ya no es posible, como ya han comentado ellos y hemos quedado de acuerdo, ahora es otra sociedad. Estamos todos más cerca unos de otros, esa venganza, ese odio, ahora podría ocurrir algo puntual, pero ya no. Doctor Cabrera, Crimen y Castigo, ni más ni menos, tu última obra. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, Iker. Aquí hay muchas historias, ¿eh? Muchas. Ojalá les guste. Para leer y para aprender. Muchísimas Doctor, gracias, Iker. como siempre, Buenas gracias. noches. Vamos con otra historia.